Siempre creí que Charles y yo estábamos enamorados. Durante 8 años estuve a su lado, acompañándolo desde no tener nada hasta convertirse en alguien influyente. Incontables noches, él respiraba suavemente junto a mi oído mientras me apretaba la mano y me decía, Eleanor, es bueno tenerte. Todo el mundo pensaba que nos casaríamos, hasta que vieron el nombre en la columna de la novia del certificado de matrimonio que él publicó, Rose. Rose, mi hermanastra y también su primer amor. Eleanor, tener un hijo fuera del matrimonio arruinaría la reputación de una chica. Rose es tu hermana, ¿cómo puedes quedarte de brazos cruzados y verla sufrir? Charles me miró con total convicción. Al contemplar al hombre al que había amado durante toda mi juventud y con quien pasé toda mi adolescencia, no pude evitar sentir lo absurdo de la situación. Lo único que le importaba era la reputación de Rose. ¿Y yo qué? ¿Acaso pensó alguna vez en cómo su nuevo matrimonio me convertiría en el hazmerreír de todos? Él lo sabía, por supuesto que conocía mis agravios, pero estaba seguro de que, como siempre, me tragaría todo el resentimiento y apoyaría cada decisión suya. Eleanor, solo es un año. Quizá al ver mi silencio, Charles tomó mi mano, la sostuvo intentando calentar la frialdad de mis dedos y suavizó el tono. ¿No eres tú la que más le teme al dolor? Cuando Rose dé a luz sin problemas, criaremos al niño aquí. Los 4 podremos vivir bien juntos en el futuro, eso es mejor que cualquier otra cosa. La amargura me oprimió la garganta. Miré la ternura en sus ojos y, tras un largo momento, forcé una leve sonrisa. Como quieras, puedes amar a cuantas personas desees. El año en que conocí a Charles yo tenía 18 años, fue en la fiesta de cumpleaños de Rose. Ese día también era mi cumpleaños, pero todos se reunieron alrededor de ella en el salón iluminado, cortando pasteles y dándole bendiciones, mientras yo, con un vestido de princesa que ella había desechado, estaba en cuclillas en un banco de piedra del patio con un plato de pastel, intentando encender unas velas que también eran sobrantes de la celebración de Rose. No me importó. Justo cuando las encendí y estaba a punto de pedir un deseo, levanté la vista y lo vi. No estaba dentro cantándole feliz cumpleaños a Rose con los demás, sino que se acercó a mí con interés divertido, mirándome desde arriba con un aire de misterio deliberado mientras decía que si nadie presenciaba mi deseo, el genio quizás se volvería perezoso. No respondí, pero pensé que en ese momento debía de verme increíblemente torpe, tanto que ni siquiera noté que Charles estaba a mi lado hasta que se inclinó, acercó su boca a mi oído y añadió en tono burlón que sería mi testigo y me preguntó si estaría dispuesta a compartir la mitad del pastel con él después. Más tarde he reflexionado incontables veces sobre por qué yo, que siempre fui reservada con todos, me enamoré de Charles tan fácilmente. Quizá fue por aquel primer encuentro, porque esa noche, bajo la brillante luz de la luna, él era realmente cautivador. Después supe que esa noche Charles había acudido a mi padre en busca de inversión. Iniciar un negocio siendo universitario siempre era difícil, sobre todo al tratar con un nuevo rico, así que me lo tomé a pecho y empecé a compartir casualmente conocimientos relacionados con su campo durante las comidas familiares, provocando deliberadamente a mi padre cada vez que aparecía la familia Jin para desviar su ira. En mi segundo año incluso me ofrecí voluntaria para ser la secretaria de Charles, trabajando sin sueldo día y noche. Durante esos 8 años lo acompañé desde un sótano de 5 metros cuadrados hasta el ático de la Torre Galaxy, viéndolo transformarse de abatido a triunfante. En los momentos más duros, los dos teníamos que compartir un solo vaso de fideos instantáneos para todo el día e incluso pedir agua caliente prestada al dueño de la tienda. Entonces él siempre me tomaba de la mano, con los ojos enrojecidos, y me decía que creyera en él, que algún día no me dejaría sufrir más a su lado. Durante 8 años creí de verdad que ese día llegaría, pero ahora entiendo que es como una estrella en el cielo, eternamente fuera de alcance. Juan Obos regresó a la villa, trajo 4 maletas de 32 pulgadas completamente llenas y, fuera intencional o no, no dejó que nadie ayudara. Solo me miró con lástima y dijo que tenía trastorno obsesivo-compulsivo y no soportaba que otros tocaran sus cosas. Rose tenía 3 meses de embarazo y aún no se le notaba, pero mientras hablaba presionaba inconscientemente el dorso de su mano contra la parte baja de la espalda, arqueándose levemente hacia mí con una sonrisa inocente, diciendo que Charles había comprado todo eso especialmente para el bebé, que ella le había dicho que no era necesario porque solo tenía 3 meses, pero él no escuchó,
que era comprensible que los padres primerizos quisieran darle todo al hijo y que casi se olvidaba de que yo no entendería ese sentimiento aún. Se cubrió los labios con una disculpa fingida, aunque sus ojos brillaban de triunfo evidente. Permanecí en silencio, por supuesto que no lo entendería. El año en que nací fue el más miserable de mi padre, tan pobre que no podía pagar un hospital, así que mi madre solo pudo esconderse en una choza alquilada y ventosa, hervir una olla de agua y usar unas tijeras para darme a luz dolorosamente en una cama de madera inestable tras un día y una noche de agonía, y al tercer día después de mi nacimiento ella huyó, sin haber probado ni una gota de leche materna. Mi padre me abandonó de inmediato en nuestro pueblo natal. Más tarde él se hizo rico, se volvió a casar y tuvo una hija menor que disfrutó de todos los privilegios, nacida en la suite más cara de un hospital privado, con 3 nutricionistas asignados y ropa de diseñador, mientras que a mí no me llevó de vuelta a la familia GU hasta que cumplí 10 años, cuando supe por primera vez que uno podía ducharse a diario, tener las uñas limpias y pasar noches sin ratas caminando sobre el cuerpo. Su padre la amó incluso después de la bancarrota y le dejó fondos para estudiar en el extranjero. Charles la amó y entonces rompieron porque él temía frenar su brillante futuro. Volví a la realidad mirando a la chica aún exquisitamente hermosa frente a mí y no pude evitar sonreír, diciendo que estaba bien y que tampoco quería experimentar eso. La sonrisa de Rose se congeló un instante, y en el silencio se oyeron pasos detrás de nosotras, así que enseguida volvió a mostrar una expresión radiante y se giró para saludar a Charles, que acababa de entrar, con ojos suaves, tomando naturalmente el bolso de su mano y acercándose a él como la esposa virtuosa y hogareña que parecía ser, una intimidad tan natural que me hizo sentir aún más fuera de lugar. Charles comentó que Eleanor había trabajado duro hoy y me miró, como notando mi frialdad, con un dejo de complacencia en la voz. No respondí, solo fijé la vista en el maletín que Rose sostenía, el regalo que le di cuando cerró su primer proyecto, y de repente me pareció sucio. Dije que ella era exigente con la limpieza y que ahora que él había vuelto era el momento perfecto, mirando a Rose apoyada en el brazo de Charles y señalando con la barbilla las 4 enormes maletas, preguntando con una leve mueca si Charles no contaba como un extraño. Como era de esperar, Rose no pudo mantener la compostura, sus ojos se movieron nerviosos y se enrojecieron. Enseguida tiró de la manga de Charles y empezó a sollozar preguntando si había causado problemas entre él y su hermana. A lo que Charles negó rápido, casi por reflejo, lanzándome una mirada y diciendo que Rose estaba embarazada y emocionalmente inestable y que yo debía ser más comprensiva, algo a lo que no había lugar, porque no abofetearlo ya era la mayor cortesía que podía ofrecer, así que con una mirada fría me di la vuelta y subí las escaleras. Tras dar solo 2 pasos me detuve, me giré y le pregunté si debíamos sacar sus cosas del dormitorio principal. Porque aunque no estábamos casados todos en la villa me reconocían como la señora de la casa, pero ahora Rose había entrado con el título de esposa legal dejando a todos desconcertados, más aún cuando el primer día hizo cambios drásticos en la decoración alterando mis arreglos con total seguridad, lo que indignó a la ama de llaves Marta, que subió a razonar conmigo, y yo reaccioné con indiferencia diciéndole que dejara que Rose hiciera lo que quisiera porque no me quedaría mucho tiempo, ya que había empezado a buscar un lugar para mudarme, aunque antes aún había cosas que resolver entre Charles y yo. Al pensarlo sentí sueño, últimamente me cansaba con facilidad, me froté las sienes, consolé un poco más a Marta y, en cuanto se fue, me acosté y me quedé dormida profundamente, soñando con el día en que Charles me confesó sus sentimientos, borracho, con el rostro rojo pero los ojos claros. Tan nervioso que no sabía qué hacer con las manos y los pies y hablando con voz temblorosa, preguntándome si estaba dispuesta a caminar con él hasta el final y diciendo que esperaba que estuviera a su lado en los días futuros de 2 personas, 3 comidas y 4 estaciones, que una vez entregaba su corazón nunca cambiaría, aunque tartamudeaba, incluso en el sueño lo recordaba con claridad y vi a mi yo onírico perder la compostura, lanzarme a sus brazos llorando y compartir un beso apasionado. Tan dulce, pero el dolor físico era intenso, denso, como si me pincharan incontables agujas, así que abrí los ojos y vi a Charles sentado junto a la cama mirándome. Quedé ligeramente atónita porque desde que acepté darle a Rose su estatus, casi no habíamos interactuado y él no había entrado ni una sola vez al dormitorio principal, de modo que al verlo allí mi primera reacción fue la cautela. Me incorporé en la cama y lo miré con una expresión nada amistosa. ¿Viniste a recoger algo? Una sombra cruzó el rostro de Charles, pero enseguida se recompuso y extendió la mano para tomar la mía, hablándome con suavidad. Eleanor,
El amor entre nosotros no necesita un papel para demostrarse. Sentí náuseas y evité su mano. Sí, y tampoco necesita explicaciones. Me bajé de la cama, marcando distancia entre los dos, pero al segundo siguiente me rodeó por detrás con los brazos. Su olor, largo tiempo desconocido para mí, me envolvió de inmediato, provocándome escalofríos por la espalda y un fuerte malestar en el estómago. Entonces, de verdad, vomité. ¡Ah! Lo empujé de golpe. En ese preciso instante vi como el rostro de Charles se volvía inusualmente sombrío. Me miró con incredulidad y, casi obligándose a hablar entre dientes apretados, dijo, ¿te resulto repugnante? Deberías ir a cuidar de Rose. Está embarazada y emocionalmente inestable, le recordé con el rostro inexpresivo. Mi explicación pareció aliviar la tensión en su mirada. Avanzó un paso, levantó la mano y me revolvió suavemente el cabello, con voz tierna. Lo sabía. Mi Eleanor es la hermana más bondadosa, todavía cuidando de su hermanita. Eleanor, pórtate bien durante este tiempo. Después te lo compensaré. Se me cerró la garganta, el estómago se me revolvió y las náuseas se volvieron cada vez más insoportables. Al final no pude aguantar más, lo empujé y corrí al baño, vomitando con violencia. El rostro de Charles se ensombreció al extremo, pero esta vez, antes de que pudiera siquiera formular su pregunta, fui yo quien se recompuso primero, me limpié la boca, lo miré y pregunté con intención directa, Charles, ¿alguna vez has considerado otra posibilidad para esta reacción mía? Lo miré fijamente, observando su expresión, y él soltó nervioso, de ninguna manera. En ese momento sentí de repente una sensación de liberación. Bueno, era lo mejor. Con el corazón muerto, ya no me contendría en lo que venía después. Solté una risa suave, aparté la mano, me levanté despacio apoyándome en el muslo y caminé hacia él. Con una calma indiferente, sacudí la ligera capa de ceniza de su hombro y dije con voz firme, no te preocupes, si estuviera embarazada, no vendría a registrarlo contigo. Eleanor. La voz de Charles llevaba desagrado, aunque parecía haber notado la frialdad de mi expresión. Un destello de algo complicado cruzó sus ojos y su mirada se posó en mi vientre, dudando antes de hablar. Sé que guardas rencor, pero te prometo que te lo compensaré. Bien, ¿cómo piensas compensarlo?, repliqué. Le propuse un plan de compensación, el 15% de las acciones de la empresa. Aceptó. Sin embargo, antes de eso, aún esperaba que yo fuera al hospital para un examen físico y también insinuó que, si surgía alguna situación inesperada, esperaba que priorizara el panorama general. Sonreí y asentí con comprensión. Para tranquilizarlo, fui muy cooperativa y acudí al departamento de obstetricia del hospital. Por cierto, había concertado una cita con alguien. Cuando salí del hospital, el coche de Julian estaba aparcado justo al borde de la carretera. Al verme, incluso bajó del coche, un gesto poco común, con la mirada fija intensamente en mí. Lo primero que dijo fue, ¿abortaste? No pude evitarlo, le puse los ojos en blanco, pasé junto a él y me senté en el asiento del copiloto, arrojando con despreocupación la bolsa de medicamentos recetados por el hospital sobre la consola central. Julian me siguió, subió al coche y leyó el nombre del medicamento a través de la bolsa de plástico transparente, trastorno endocrino. Miré de reojo, observando cómo sus párpados temblaban sin parar, y con una paciencia poco habitual le expliqué antes de girar la cabeza al frente, ¿no deberíamos buscar un lugar para hablar? Tenía motivos ocultos para buscar a Julian. Acababa de obtener el 15% de las acciones de Charles y sabía que Julian estaba muy interesado en su empresa. Desde que Charles inició su negocio, no habría llegado tan lejos sin rivales, y Julian era el más formidable de ellos, lo que también lo convertía en mi mejor opción. Nos reunimos en una cafetería. El 15% de las acciones, véndemelas. Mi empresa y la de Charles son rivales. ¿Para qué querría esas acciones? ¿Tengo tanto tiempo libre como para meterme en otra empresa? Evidentemente, Julian no esperaba que yo fuera tan directa. Al mirar los documentos que le entregué, su rostro normalmente frívolo mostró un raro rastro de asombro, pero enseguida recuperó la compostura, apoyó la barbilla en una mano mientras me observaba y luego sonrió. Como competidor, solo quiero aplastar a la empresa rival.
Yo me mantuve serena. No, sé que siempre has querido adquirir nuestra empresa. La expresión de Julian cambió, sus ojos se entrecerraron con un atisbo de peligro, pero mi rostro no varió. Tengo una forma de ayudarte, pero mi condición es que, una vez hecho, obtenga un 20% de participación. El silencio fue tan profundo que se habría podido oír caer un alfiler. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó, ya sin el tono burlón, bajando los brazos y cruzándolos, mientras su pulgar frotaba distraídamente el anillo de plata de su dedo índice. Su mirada no se apartó de mí, llena de escrutinio y evaluación. Imperturbable, mantuve una sonrisa tranquila y respondí, lo sé. Estoy traicionando a Charles. Lo admito abiertamente. Y de verdad espero con ansias el día en que la traición tenga éxito. Entonces vi a Julian ponerse de pie. Su imponente figura generó una presión abrumadora al acortar la distancia entre nosotros y, en un instante, sus brazos me aprisionaron a ambos lados. Mi corazón tembló levemente. Aparte de Charles, era la primera vez en años que estaba tan cerca de otro hombre, y sobre todo cuando Julian se acercó, ese perfume intenso, tan distinto al de Charles, desprendía un aroma agudo y provocador imposible de ignorar. Poco a poco, mi respiración se volvió pesada y mi corazón se inquietó. De acuerdo. De pronto escuché a Julian hablar, levanté la vista sorprendida, hundiendo la mirada en la profundidad de sus ojos. Me asombró lo fácilmente que aceptó y, al mismo tiempo, la oscuridad indescifrable que vi en su mirada en ese instante. Pero, pasara lo que pasara, el primer paso de mi plan había tenido éxito. No te preocupes, no dejaré que hagas un mal negocio. Fingí calma mientras, por encima del brazo del hombre, tomaba mi vaso, lo alzaba ligeramente hacia él y daba un pequeño sorbo, insinuando de pronto, ahora podemos pasar al siguiente paso. Incliné el mentón hacia el lado opuesto, pero Julian pareció ignorar mi insinuación, manteniéndose muy por encima de la distancia segura e incluso inclinándose deliberadamente un poco más. Mi rostro ardió sin darme cuenta al observar su aire canalla, sintiendo en el pecho una oleada de torpeza e impotencia, incluso un atisbo de algo inevitable. Julian era innegablemente atractivo, su piel clara hablaba de una vida sin penurias, con cejas marcadas y ojos brillantes que irradiaban vitalidad juvenil. A diferencia de la belleza contenida de Charles, la de Julian era audaz y deslumbrante, y por eso resultaba aún más difícil de resistir. Instintivamente me incliné hacia atrás, con la mirada fija en el hombre frente a mí. Justo cuando estaba a punto de perder la paciencia, una ráfaga de aire fresco pasó y la figura oscura frente a mí se retiró de repente. Está bien, pero también espero que aceptes una cosa por mí. Mientras hablaba, Julian ya había vuelto a sentarse frente a mí, sin siquiera mirar, sacó un bolígrafo y firmó el documento que le había entregado, lo presionó con 2 dedos y me lo devolvió, con la mirada fija en mí, ardiente de intensidad. Espero que, cuando este asunto se resuelva, puedas convertirte en mi secretaria personal. Me quedé atónita. No me considero alguien sobresaliente. Además, cargo con la reputación de haber traicionado a mi empleador y ya me había preparado para ser vetada en la industria, y aún así Julian quería que fuera su secretaria personal. No podía entenderlo y regresé a la villa con el corazón lleno de inquietud, solo para encontrar mis pertenencias arrojadas nada más entrar, esparcidas desordenadamente por todo el patio. Mis pupilas se contrajeron y me quedé paralizada. En ese momento, la sirvienta corrió hacia mi presa del pánico, explicando apresuradamente, «Señorita Whitmore, el señor Reginald Whitmore y su esposa han llegado». En cuanto entraron, exigieron que se desalojaran sus pertenencias. No pudimos detenerlos. La sirvienta se veía incómoda y, al ver mi silencio, se puso aún más nerviosa. Observé en silencio la escena que se desplegaba en el centro del patio. A decir verdad, cuando me mudé de mi casa anterior, casi no había llevado nada. Después, desde compartir una diminuta habitación alquilada con Charles hasta vivir ahora en esta villa de 100 metros, poco a poco, con el paso del tiempo, había logrado acumular cosas que realmente me pertenecían, como el carillón de viento hecho pedazos en el suelo, lo primero que me compré con mis ingresos de trabajos a tiempo parcial, como el oso de fresa manchado tirado en el suelo, el que Charles ganó con tanto esfuerzo para mí en nuestra primera cita, como esas botellas y frascos rotos cuyos contenidos ahora estaban mezclados, cada uno conteniendo el aire que recogimos en cada lugar que Charles y yo visitamos.
Todos esos eran mis recuerdos genuinos después de dejar aquella casa, y ahora yacían aquí como basura. Apreté los puños mientras mi pecho se agitaba violentamente y el paisaje ante mis ojos se teñía de rojo sangre. El zumbido en mis oídos se hizo tan intenso que incluso la voz de la sirvienta se fue apagando poco a poco. Cuando Rose apareció sosteniéndose el vientre, lo que vio fue a mí, de pie entre los restos, completamente derrotada y humillada. Su rostro estaba lleno de un triunfo nada disimulado mientras fingía preocupación y se acercaba a mí con una vacilación falsa. «Hermana, ¿estás bien?» Mamá y papá dijeron que ya no es conveniente que te quedes en casa, así que empacaron específicamente tus cosas para arreglarte otro lugar. ¡Sas! No le di a Rose la oportunidad de terminar. En el momento en que mi mano golpeó su rostro, sentí una oleada de alivio, como si toda la frustración acumulada de los últimos días se hubiera disipado. Sin embargo, fui lo bastante considerada como para sostenerle el brazo con la otra mano mientras la abofeteaba, evitando que cayera al suelo. Todos quedaron atónitos, incluida Rose. Al fin y al cabo, desde el principio había soportado todo sin resistirme. Incluso cuando irrumpió en nuestras vidas, nunca reaccioné de forma agresiva y me mantuve tan calmada como agua estancada, pero ahora esa quietud había desatado una tormenta. «Marta, por favor limpia las cosas del suelo», ordené, ignorando la mirada incrédula de Rose. Cuando di la orden, mi padre y mi madrastra dentro de la casa finalmente oyeron el alboroto y salieron, mirándonos a Rose y a mí con confusión. Entonces Rose rompió a llorar. «Papá, mamá, mi hermana me pegó». No me sorprendió que Rose mintiera. Vi a mi padre biológico y a mi madrastra correr hacia ella presa del pánico, protegiéndola como si fuera suya y fulminándome con la mirada. Yo me sentí extrañamente tranquila. Si quieren echarme, quizá deberían revisar a nombre de quién está la escritura. Tirar las cosas del propietario sin permiso. Rose, tú eliges, o te disculpas o llamo a la policía. Me adelanté antes de que pudieran hablar. Una sola frase hizo que el sollozo de Rose se detuviera en seco, mientras los rostros del hombre y la mujer detrás de ella palidecieron al instante. El caos alcanzó a Charles. Cuando regresó, Rose volvió a llorar. «Charles, mi hermana quiere echarme». La expresión de Charles se ensombreció, sobre todo cuando me miró a mí, con una capa extra de decepción en los ojos. De hecho, las primeras palabras que me dijo fueron: «Eleanor, pensé que serías más sensata». ¿Sensata? Curvé los labios, pensando que era el chiste más gracioso que había oído. Incluso ahora, da por hecho que me posee. Encogiéndome de hombros, señalé con la barbilla el desorden aún esparcido por el patio y repliqué: «Si eres tan sensato, llévate a tu esposa y sal de mi villa». Charles se mostró aún más incómodo. Aunque él financió esta villa, la escritura está efectivamente a mi nombre, porque dijo que quería darme seguridad absoluta para compensar mi infancia dependiendo de otros. En verdad, en el momento en que obtuve el certificado de propiedad me conmoví profundamente. No me importa cuán cara sea la villa, me importa ese Charles que me tenía en su corazón y en sus ojos. Entonces su mirada era clara y sincera, me apretaba la mano mientras me hacía promesas, jurando darme todo lo que estuviera a su alcance para que nunca me arrepintiera de acompañarlo en este camino. El Charles de 25 años me amaba de verdad y yo también lo amaba. Pero ahora, al mirar a este hombre cuya postura no solo no ha disminuido sino que el paso del tiempo ha realzado, con un porte más sereno, sé muy bien que entre nosotros ya no hay vuelta atrás. Eleanor, sé que estás molesta porque Rose empacó tus cosas sin consultarte. Te reemplazaré todo. Por ahora, quédate en un hotel. Charles miró el desastre fuera de la casa y vio mi expresión helada, como si se sintiera culpable. Dio un paso al frente para tomarme la mano y consolarme. Lo esquivé, no le di oportunidad alguna y subí directamente. Saqué la escritura de la caja fuerte del estudio, caminé hacia Rose, la abrí y dije: «Aquí, mi casa. Si alguien se va, eres tú». Rose, que siempre había estado estrechamente protegida por papá y mi madrastra y nunca había recibido un trato así, al verme presentar pruebas y echarla con confianza, abrió los ojos de par en par. Luego se agarró el vientre y empezó a gemir: «Ay, ay», fingiendo dolor. «Eleanor, Rose es tu hermana, ¿de verdad es necesario ser tan dura?», empezó a compadecerse papá. «Eleanor, Rose está embarazada.
Por consideración a lo bien que te traté antes en casa, ¿podrías dejarla hacer lo que quiera? Las embarazadas no deberían estresarse. Mi madrastra empezó a ceder. Eleanor, ¿puedes dejar de armar un escándalo? Charles empezó a perder la paciencia. Yo simplemente cerré la escritura con frialdad y señalé a Rose. Entonces, si no quieres que te echen, discúlpate conmigo. El rostro de Rose palideció aún más. Se mordió el labio con fuerza y me miró con resentimiento. ¿No quiere? Bien, me da igual. Abrí la boca para llamar a seguridad y que la sacaran, cuando oí la voz de Rose. Lo siento. Está bien, fue mi culpa por no entender bien. La disculpa de Rose estaba cargada de agravio. Incluso mi padre y Charles me miraron con desaprobación, y mi padre llegó a reprocharme ser despiadada por ignorar los lazos fraternales. Sonreí con frialdad y repliqué, si a papá le duele ver sufrir a su hija menor, siempre puede llevarse a mi hermana a vivir con él. Mi padre quedó inmediatamente en silencio. Hace unos años, mi padre quebró y su villa de 500 metros cuadrados fue subastada. Ahora él y mi madrastra están hacinados en un apartamento de un dormitorio en las afueras, sin espacio para Rose. Para entonces, Marta ya había empacado y estaba a punto de volver a meter mis pertenencias. No hace falta, la detuve. Déjalo todo. Él va a pagar esto. Marta se quedó a mitad de paso, miró alrededor con expresión dolorida y dijo preocupada, señorita Whitmore, algunas de estas son sus reliquias, ni siquiera nos dejaba tocarlas al limpiar. Agité la mano para que no continuara, está bien. Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. Aunque lo dije con sinceridad, la expresión de Charles se ensombreció aún más, sabía que mis palabras lo habían herido, pero ¿y qué? No es mi maldito problema. Charles atendió una llamada y se fue apresuradamente. Rose, tras sufrir un revés aquí, se mantuvo callada esa noche, pero solo esa noche. En plena madrugada, la villa se iluminó de repente con luces brillantes. Marta subió corriendo y golpeó frenéticamente mi puerta. Señorita Whitmore, esa mujer tiene un dolor terrible en el estómago. Sin dudarlo, llamé de inmediato a una ambulancia. Pronto llegaron los paramédicos y llevaron a Rose al hospital. En lugar de acompañarlos, envié un mensaje a Charles. Durante varios días consecutivos después, Charles no volvió a casa. No me sorprendió. Marta, sin embargo, no dejaba de refunfuñar a mi lado, defendiéndome indignada. Decía que Rose no era más que un cuco ocupando el nido de la urraca. ¿Qué clase de hermana le roba el prometido a su propia hermana? Cualquiera con ojos escupiría ante un comportamiento tan vergonzoso. Yo solté una leve risa, pero ahora en internet dicen que su amor es más fuerte que el oro. No lo decía sin fundamento. Al segundo día de la hospitalización de Rose, los medios se enteraron. La esposa recién casada del magnate tecnológico Charles está embarazada. El magnate tecnológico Charles mima a su esposa como si le fuera la vida en ello. El magnate más apuesto y su hermosa esposa embarazada. El titular era muy llamativo. Al entrar, aparecía una historia profusamente ilustrada que detallaba el inocente romance de infancia entre Charles y Rose. En su juventud él había sido su devoto protector. Tras la quiebra de su familia, Charles trabajó incansablemente para forjar su propio éxito, esforzándose por ser digno de la chica que amaba, y finalmente alcanzó fama y fortuna para casarse con su amor verdadero. Un final feliz perfecto, conmovedor hasta el extremo. Acompañaba la historia una foto de Charles sentado junto a la cama del hospital, pelando con cuidado una naranja para Rose, que estaba recostada entre almohadas. La mirada del hombre era tierna y los ojos de la mujer rebosaban afecto, una sola imagen capaz de desatar infinitas imaginaciones. Salí de la pantalla de la tableta sin expresión y entonces sonó mi teléfono. ¿Qué tal el contenido? Si ahora estás enfadada, por favor consérvalo, la ira mantiene a la gente afilada. Un mensaje de Julian. Las palabras reflejaban a la persona, especialmente molestas, acompañadas de un emoji descarado. No pude evitar sonreír con sorna y respondí tecleando suavemente. ¿Qué suele hacer la gente afilada? Debió de estar pensando, porque enseguida apareció un mensaje, conciso, de solo 2 palabras. Consíguelo. Alcé una ceja, con las yemas suspendidas sobre el cuadro de diálogo, mirando esas 2 palabras mientras las comisuras de mis labios se curvaban lentamente. Charles y Rose disfrutaron de los beneficios que les trajo Internet. En apenas unos días, el bombo fermentó con rapidez y toda la red envió bendiciones.
Incluso los pedidos de la empresa aumentaron velozmente. Lamentablemente, no mucho después, la opinión pública dio un giro. Todo empezó con una grabación filtrada desde dentro de la empresa. ¿Qué es eso de amor más fuerte que el oro? La novia de nuestro jefe era su secretaria. Estuvo con él desde que empezó el negocio y ahora que ha triunfado la cambió por una esposa más joven. Eleanor y nuestro jefe estuvieron enamorados 8 años. La villa sigue registrada a su nombre. Todos pensábamos que se casarían. Claro que no nos atreveríamos a decirlo en público, pero en privado todos sentimos que Eleanor salió perdiendo. Es una chica maravillosa. En cuanto la grabación se difundió, estallaron acalorados debates. Algunos afirmaron que era falsa, otros dijeron que quizá tenía algo de verdad, e incluso empezaron a indagar en los antecedentes de la secretaria. Y de hecho, esa secretaria sí existía y había estado con Charles desde que empezó su negocio, aunque la naturaleza de su relación era ambigua e incierta, especialmente cuando alguien descubrió que yo, como esa secretaria, también vivía en la villa de Charles. Este tipo de chismes moralmente cuestionables, aunque no llegaban al nivel de un problema legal, asestaron un golpe fatal a la empresa de Charles. En la era de Internet, incluso el más mínimo revuelo puede afectar el funcionamiento de una compañía. Y dado que Charles ya se sentía culpable, vino a buscarme antes de que la situación llegara a su punto máximo. Eleanor, la empresa es el esfuerzo de ambos y creo que no te quedarás de brazos cruzados viéndola arruinarse. Me sostuvo la mano con un tono decidido. Estoy de vacaciones. Retiré la mano sin expresión alguna, con la voz carente de emoción. Esa fue su decisión. Al día siguiente de que Rose se mudara a la villa, suspendió mi trabajo alegando que era para darme tiempo para relajarme y reducir los rumores. Dijo que era para protegerme, para evitar que me señalaran en la empresa. Pero ahora Charles venía otra vez a buscarme, esperando que diera un paso al frente por la compañía. ¿Qué quieres que haga? No exageré mi postura. Al ver que el rostro de Charles se tensaba, pregunté de nuevo con calma. Tal como esperaba, su expresión pasó de sombría a clara mientras sonreía suavemente y decía, Eleanor, sé que estás considerando el panorama general. Incluso ahora seguía convencido de que yo aún lo amaba. Después de todo, desde que Rose se mudó a la villa hasta ahora, aunque he mantenido distancia, nunca propuse trazar una línea clara entre nosotros ni me mudé de la villa. Charles estaba seguro de que yo siempre lo esperaría. Al ver su expresión aliviada, de repente me sentí absurda y quise reír. ¿De verdad pensaba que después de 8 años juntos aceptaría de buena gana que me trataran así? Eleanor, en realidad todo este asunto solo requiere que des un paso al frente y digas unas palabras, que aclares que todos estos años no fuimos más que superior y subordinada, y que vivir en la villa fue solo por la conveniencia de cuidar a mi hermana. Eleanor, los internautas solo persiguen la novedad. Cuando pase la tormenta, ¿quién seguirá insistiendo en ello? Charles hablaba con absoluta seguridad. Yo escuché sin decir una palabra. Tal vez fue la calma de mi mirada lo que lo puso algo incómodo. Justo cuando iba a hablar de nuevo, me vio curvar los labios y aceptar sin dificultad. Está bien, acepto. Mi cooperación hizo que Rose pensara que había cedido, y regresó con una sensación de arrogancia. Durante la cena, se sentó a la mesa con la mano sobre el bajo vientre, criticando los platos que Marta había preparado. Marta, ¿estas cosas son siquiera comestibles? Mi cuerpo está en una condición especial ahora. Si no entiendes quién debe ser tu prioridad, entonces no necesitas seguir trabajando aquí. Rose alzó la barbilla y me lanzó una mirada, con los ojos llenos de suficiencia. Sentada al otro extremo, observé sus gestos afectados con absoluto asco. Qué lástima arruinar una mesa de platos tan bien preparados por Marta. Bajé la cabeza y me serví un poco de sopa, prefiriendo hacer la vista gorda. Carol seguía saltando frente a mí como una pulga molesta. Esto está tan dulce, ¿no sabes que las embarazadas no deben comer dulces? Si termino con diabetes gestacional, Marta, ¿esto es cosa tuya o hay alguien detrás incitándote a hacerme daño? ¿Qué es exactamente lo que estás tramando? Rose armó un escándalo y empezó a romper cosas. Marta, que ya había soportado toda una tarde de acusaciones injustas, no pudo contenerse más al oír esas palabras. Reprimiendo su ira,
replicó que siempre habían preparado las comidas según las preferencias habituales y que durante tanto tiempo nunca hubo problemas, así que cómo era posible que en cuanto ella llegara nada estuviera bien, y que si no estaba satisfecha quizá debería contratar a un chef privado que cocinara exclusivamente para ella a partir de ahora. Esas palabras hicieron que el rostro de Rose se tornara de varios tonos verdes de rabia. Quedándose inmóvil, su mirada pasó de Marta a mí, que bebía tranquilamente mi sopa al otro lado de la mesa, antes de que de repente se agarrara el vientre y empezara a gemir, ¡ay, ay! Mis dedos que sostenían la cuchara de la sopa se detuvieron un instante, pero antes de que pudiera hablar, una serie de pasos apresurados resonó desde la entrada. En un instante, Charles apareció como un caballero de brillante armadura, protegiendo por completo a Rose. Su escena empalagosa era realmente una combinación perfecta. De pronto, la sopa de mi cuenco perdió todo su sabor. Dejé la cuchara y solo los observé. Aunque no dije nada, la frialdad y distancia en mis ojos dejaron sin palabras a Charles, que estaba a punto de reprenderme. Charles, quizá ya no debería quedarme aquí. Este lugar gira todo en torno a mi hermana, la villa está a su nombre y me siento como una completa extraña en todas partes. Rose se aferró al brazo de Charles, con los ojos llenos de agravio. Marta escuchó, sintiéndose oprimida, y soltó, aunque seas una invitada, nadie aquí te ha menospreciado. Marta, espetó Charles con dureza, y su tono severo dejó a Marta inmediatamente desconcertada. Luego dirigió la mirada hacia mí, con un atisbo de lucha brillando en sus ojos. Al verlo, me resultó algo divertido. Desde cuando Charles dudaba o luchaba por lo que quería hacer, o quizá fingía esas emociones antes de actuar, pensando que así parecería menos canalla. Lo observé con calma mientras parecía reunir un gran valor antes de soltar a Rose, caminar lentamente hacia mí y sacar un documento de su maletín para colocarlo frente a mí. Bajé la cabeza siguiendo su mano posarse sobre el documento y, con solo una mirada, adiviné su intención. Eleanor, tras pensarlo mucho, creo que es mejor que te mudes. Esta villa también debería transferirse temporalmente de vuelta por ahora. Podemos volver a hablarlo cuando las cosas se calmen. Lo estaba discutiendo conmigo, pero aunque lo llamaba una discusión, todos los documentos ya estaban preparados, solo esperando mi firma para completar la transferencia. Bajé la cabeza para mirar el documento en blanco y negro frente a mí y luego levanté los ojos para encontrar la mirada tierna y afectuosa del hombre, que incluso había preparado cuidadosamente un bolígrafo para mí. Asentí y sonreí. Cuando su expresión se relajó aliviada, extendí la mano, aparté el documento y dije con un tono frío y uniforme, bien, ya que es una transferencia, dejemos claro el precio, pago completo por la mercancía. Por un momento vi el rostro de Charles endurecerse, como si no esperara que lo exigiera tan directamente, pero antes de que pudiera hablar de nuevo, levanté la barbilla y añadí, quiero efectivo. Entonces vi que el rostro de Rose también se congelaba. Charles aceptó, contactó a abogados y asistentes y me entregó bolsa tras bolsa de dinero en efectivo. Durante todo el proceso, el rostro de Rose alternó entre la palidez y el rubor. Cuando la última bolsa de efectivo fue colocada en el maletero por mi gente, no pudo evitar burlarse desde un lado. Siempre pensé que después de todos estos años con Charles, mi hermana era devota e inquebrantable en su amor. Esas palabras hicieron que la ya sombría expresión de Charles se volviera aún más oscura bajo el cielo nocturno. Desde las acciones iniciales hasta esta ruptura limpia con dinero en efectivo, podía percibir vagamente que algo no estaba bien, como si yo estuviera trazando gradualmente una línea clara entre él y yo. Si la última vez que Rose tiró mis cosas al patio y yo mencioné la propiedad de la villa fue solo un arrebato de despecho, entonces ahora que él realmente recomprará la villa con dinero real era, de verdad, saldar cuentas de una vez por todas. Eleanor, solo dije que debíamos fingir, ¿no confías en mí? No pudo evitar dar un paso adelante para agarrarme la mano, bajando la voz mientras hablaba. Al hacerlo, lanzó una mirada a Rose antes de volver a mirarme, con los ojos llenos de una profunda indagación y un destello de fuego contenido. Pero bajo la luz de la luna, mi expresión seguía siendo inescrutable, demasiado oscura para que pudiera leerla con claridad. Ya que todo es solo una actuación, ¿confías tú en mí entonces?, repliqué. En efecto, la mejor forma de contrarrestar la magia es con magia, y ante mi pregunta Charles guardó silencio. Soltó mi mano y forzó una sonrisa. Eleanor, si no confiara en ti,
No te habría dado acciones ni dinero, hice todo esto para que te sintieras segura, dijo con suavidad. Ajá, ahora me siento extremadamente segura, respondí con firmeza, palmeando el techo del coche mientras sostenía su mirada, mostrando mi primera sonrisa genuina de la noche y añadiendo, al final, para saber si un hombre te ama, no escuches lo que dice, observa lo que hace. No bajé la voz a propósito para que Rose pudiera oír cada palabra, lo hice deliberadamente. Al ver su rostro ponerse mortalmente pálido, un brillo travieso cruzó mis ojos mientras extendía la mano a propósito y volvía a palmear la mejilla de Charles, dedicándole una sonrisa radiante. Así que no te preocupes, sé exactamente qué hacer. Mis palabras parecieron darle a Charles una sensación de alivio. Al ver la sorpresa estallar en sus ojos, la sonrisa en los míos se profundizó. Retiré la mano y llamé, Marta, Marta, ya que Rose no está satisfecha con tu cuidado, vendrás conmigo. Marta llevaba mucho tiempo conteniendo su ira y, al oír mis palabras, ni siquiera se molestó en hacer el equipaje, corriendo al coche en solo unos pasos. Una vez sentada, levantó deliberadamente la barbilla con altivez para lanzar una mirada a Rose, que estaba tan furiosa que parecía echar fuego por los ojos. Con la repentina partida de Marta, muchas personas tanto dentro como fuera del patio se inquietaron, ansiosas por seguir el ejemplo. Guardaespaldas, señorita Whitmore. Todavía planea comprar una casa y contratar personal fuera, sirvientes. Señorita Whitmore, a la hora de contratar es mejor traer a alguien conocido que a un extraño, creo que yo también podría hacerlo. Conductor, señorita Whitmore, ya que estamos, ¿por qué no ir hasta el final? Después de este viaje no volveré, y al señor Langley probablemente no le importará un coche menos. Así, dejé la villa llevándome conmigo al conductor, a los sirvientes, a los guardaespaldas y a Marta. Charles tampoco esperaba que, cuando decidí irme, ya le hubiera pedido a Julian que comprara una villa cercana, y cuando mi equipo y yo llegamos al lugar, vimos de inmediato la alta figura de Julian esperándonos en la entrada. Marta, señorita Whitmore, esta vez sí que se ha superado. No sabía si reír o llorar. Después de bajar del coche y pedir que llevaran mis pocas pertenencias al interior, me acerqué a Julian. Tienes un olfato increíble para estas cosas, ¿no? Lo provoqué. Julian seguía con esa expresión perezosa, una sonrisa dibujada en los labios mientras observaba al séquito detrás de mí y alzaba una ceja. Cuando supe que te mudabas esta noche, pensé que quizá necesitarías ayuda, pero viendo esto, parece que te subestimé. Tras hablar, se pellizcó teatralmente el puente de la nariz, fingiendo melancolía. Solté una risa y le di las gracias de nuevo. Sin ti, esta noche estaría sin hogar con toda esta gente a cuestas, y lo decía de corazón. Aunque llevaba tiempo pensando en irme, la decisión de esta noche fue impulsiva, todo gracias a su rápida intervención. Al contemplar sus rasgos afilados pero llenos de vitalidad, mi expresión se suavizó con una calidez genuina. Julian, dije con sinceridad, aunque seamos socios, de verdad agradezco toda tu ayuda durante este tiempo. Mis palabras hicieron que el hombre frente a mí, que antes sonreía con aire pícaro, se viera inusualmente incómodo. Su cuerpo se tensó de forma inconsciente y la luz de la luna sobre su rostro hacía que sus facciones parecieran aún más profundas. Me miró, y su mirada se fue llenando poco a poco de emociones que no supe descifrar. No me agradezcas, lo oí decir en voz baja, pero aún así me dejó la garganta seca y las mejillas me ardieron. Evitando instintivamente su mirada, forcé una sonrisa. Ya es tarde hoy, cuando todo esté arreglado, te invitaré a cenar. Hablé con educación y cortesía. Julian fue lo bastante perspicaz para notar el rechazo implícito en mis palabras. Me miró fijamente, y su ventaja de altura hizo que su sombra me envolviera por completo, acelerando aún más los latidos de mi corazón. Julian y Charles son diferentes. Tal vez por diferencias innatas, Charles, curtido en los altibajos del mundo empresarial, es introvertido y contenido, a veces incluso desprende una sutil pesadez. Julian, en cambio, quizá porque siempre ha navegado la vida sin contratiempos, irradia vitalidad, es directo, enérgico y deslumbrante. No soy una joven inexperta y puedo percibir vagamente sus sentimientos hacia mí, pero no quiero profundizar en ello, ya sea por miedo o por agotamiento. La verdad es que ahora mismo no deseo tocar asuntos del corazón. Una sonrisa correcta permanecía en mi rostro mientras lo miraba con calma y distancia. Finalmente,
Su expresión cambió levemente, bajó la mirada, pareciendo molesto pero resignado, y pasó a mi lado con sus largas piernas, murmurando, pequeña desalmada, me usas y luego me tiras a un lado. La brisa rozó mi rostro y removió algo tenue en mi corazón. Fingí no oírlo. Pronto, el coche de Julian desapareció en la noche. Me quedé de pie en la entrada. Marta se acercó y preguntó, «Señorita Whitmore, ¿este caballero es un nuevo amigo suyo?» Desvié la mirada hacia Marta. Su rostro parecía tener escrita la palabra chisme por todas partes, apenas conteniendo su emoción y también su alivio. Reí suavemente, giré la vista hacia el paisaje nocturno y dije con calma, «Nuevo jefe». Charles invitó a prestigiosos medios de la ciudad a celebrar una conferencia de prensa. Fue grandiosa y formal. Ese día fui invitada a asistir como la otra parte implicada. En el momento en que aparecí ante los medios, innumerables reporteros se abalanzaron sobre mí, compitiendo por preguntarme sobre mi relación con Charles. Aunque los guardaespaldas mantuvieron el orden, aún así estalló un breve caos en el lugar. Señores, el propósito de la reunión de hoy es aclarar los rumores infundados que han circulado recientemente. Eleanor Whitmore y yo responderemos a todas sus preguntas una por una. En medio del alboroto, oí la voz de Charles. Vestía impecablemente un traje a medida y ese día sentó de manera protectora a Rose a su lado, interpretando a la perfección el papel de esposo devoto. Sin embargo, frente a los periodistas, su actitud seguía siendo cercana y cordial. Por favor, den un poco de espacio a Eleanor Whitmore. Con el magistral control de la situación por parte de Charles, los reporteros retrocedieron temporalmente, despejando un camino para mí. Continué avanzando y vi no solo a Rose y a Charles sentados en el escenario, sino también a mi padre biológico y a mi madrastra. Las comisuras de mis labios no pudieron evitar curvarse en una sonrisa de burla hacia mí misma. Al verlos sentados correctamente en el escenario, una familia feliz de 4, el asiento vacío se veía especialmente superfluo, un asiento superfluo para una yo superflua. Me recordó a cuando aún vivía en esa casa. En la mesa del comedor, la familia de 3 de Rose siempre tenía vajilla a juego, mientras que la mía era un único juego desparejado, como si yo fuera solo una invitada viviendo bajo el techo de otros. Más tarde, cuando me mudé y me junté con Charles, compré numerosos juegos de vajilla a juego que llenaron los armarios de nuestra cocina. Incluso bromeó preguntando si tenía trastorno obsesivo-compulsivo, porque ¿por qué siempre había un solo esquema de color en la mesa? Nunca lo expliqué, quizá en el fondo solo anhelaba la calidez de un hogar. Es una lástima que, cuando volví a la realidad, ya estaba sentada en mi lugar. Sin perder tiempo, Charles pronunció su discurso inicial preparado, explicando ante los medios mi relación con Rose y la suya propia. Según Charles, las familias Whitmore y Langley mantenían buenas relaciones y, cuando la familia Langley atravesó dificultades, mi padre ofreció generosamente su ayuda. En los inicios de la empresa, incluso dispuso que yo entrara a trabajar en su compañía para aprender. La señorita Whitmore y el señor Langley tienen edades similares, un hombre apuesto y una mujer hermosa. Después de tantos años siendo inseparables, no avanzó su relación, objetó un reportero. La forma en que nos miraban a Charles y a mí no era precisamente inocente. A lo largo de los años, para mantener un perfil bajo, nunca admitimos abiertamente nuestra relación en la empresa, pero tampoco hicimos esfuerzos especiales por ocultarla. Señor Langley, toda la empresa dice que la señorita Whitmore es prácticamente la primera dama de la compañía. Es cierto, desde que inició este negocio, la señorita Whitmore ha estado siempre a su lado. ¿De verdad solo dirá que son jefe y subordinada? En comparación con la señorita Whitmore, con quien ha pasado días y noches juntos, su hermana se fue al extranjero hace años y esta vez regresó al país. Ustedes se casaron de manera repentina. Las preguntas del reportero se volvieron cada vez más incisivas. Poco a poco, la expresión de Charles se tornó más sombría y me lanzaba miradas frecuentes. Bajé la mirada, sabiendo que ya no podía controlar la situación. Al fin y al cabo, durante años yo lo había ayudado en todo tipo de compromisos externos, pero esta vez carraspeé y hablé despacio. Señores, respecto a mi relación con el señor Langley, aprovecharé esta ocasión para aclararla. Naturalmente, nuestra relación no es puramente la de superior y subordinada. En cuanto pronuncié esas palabras, se escucharon exclamaciones a mi alrededor.
Ni siquiera necesitaba mirar para sentir la mirada penetrante a mi lado, pero no le di importancia. Me puse de pie lentamente, enfrenté los innumerables destellos de las cámaras y continué. El señor Langley también es mi cuñado. El ambiente cambió de manera inesperada. Nadie había anticipado que diría algo así de repente. Tras unos segundos de silencio atónito, alguien finalmente murmuró, ¿acaso no es obvio? El señor Langley se casó con Rose. Apenas lo dijo, el murmullo creció. Eso es ahora, pero ¿y antes? Después de tantos años lado a lado, no creo que no hubiera nada entre ellos. Charles escuchaba con el rostro cada vez más tenso. De no ser por el entorno público, habría corrido a reprenderme por perder el tiempo con palabras tan inútiles. En cambio, tuvo que reprimir su temperamento y explicar con paciencia. El esfuerzo de Eleanor en la empresa durante estos años no ha pasado desapercibido. Ahora que somos familia, deberíamos apoyarnos aún más. En cuanto a esos rumores infundados, espero que todos los vean con racionalidad. Hablaba con palabras altisonantes, escucharle me provocaba náuseas, pero respondí con una sonrisa. En ese momento, mi padre también intervino y se puso de pie. Tras tomar brevemente el control de la situación, dijo con voz serena, siempre he confiado en el carácter de Charles, por eso en su momento puse a mi hija mayor a su lado para que adquiriera experiencia. En cuanto a los asuntos del corazón, solo puedo decir que Charles es una persona devota y cariñosa. Él y Rose crecieron juntos, pasaron algunos años separados, pero sus sentimientos mutuos son innegablemente sinceros. Apreté el dobladillo de mi ropa, sin saber si reír o llorar al oír la defensa de mi padre. Así que sí tenía un lado tierno y paternal, solo que no para mí, su protección estaba reservada exclusivamente para Rose. Un sabor amargo me subió a la garganta mientras escuchaba en silencio a Charles y a mi padre hacerse eco el uno del otro, excluyéndome de forma sutil pero evidente. Justo entonces, una voz burlona cortó a través de la multitud, tan devoto y leal, y sin embargo aquí tengo fotos del señor Langley y de la señorita Whitmore apareciendo juntos por todas partes. Según profesores universitarios y compañeros de clase, Eleanor Whitmore es la novia del señor Langley. Observé cómo el reportero sacaba un montón de fotografías y las pasaba para que todos las vieran. En un instante, las expresiones de todos volvieron a cambiar, miraban a Charles como si fuera un canalla. Incluso una reportera dio un paso adelante indignada y estampó las fotos sobre la mesa, con el rostro cargado de acusación. Señor Langley, a juzgar solo por estas fotos, ¿podrían usted y la señorita Whitmore tener simplemente una relación ordinaria? En las fotos se me veía sosteniendo a un Charles ebrio mientras salíamos. Nuestras posturas eran íntimas, su brazo rodeaba mi cintura con familiaridad y, bajo la iluminación, la escena resultaba francamente sugerente. La expresión de Charles se ensombreció. O quizás solo estás usando la etiqueta de una relación normal para mantener a ambas hermanas enredadas, enfrentándolas entre sí. La reportera fue agresiva. Un silencio sepulcral cayó a mi alrededor. La culpa recayó sobre Charles, e incluso Rose y algunos otros mostraron su desagrado. Algunos reporteros incluso dirigieron sus preguntas hacia mí. Señorita Eleanor Whitmore, usted nunca ha aclarado su relación pasada con el señor Langley. Entonces, ¿alguna vez estuvieron juntos? Fue directo al grano. Yo permanecí sentada en silencio, enfrentando la persecución implacable del reportero y sus miradas inquisitivas. Sin embargo, mi mente se mantenía calmada. Moví ligeramente los labios y luego lo negué. Tal vez no. El asunto era bastante sutil. Las expresiones de todos se volvieron profundamente significativas. Pronto alguien intervino. Si no estaban juntos, ¿por qué su nombre sigue registrado en la villa del señor Langley? El reportero se refería a la villa cuya propiedad yo acababa de transferir. Al oír esto, Charles recuperó inmediatamente la confianza y replicó con firmeza, disparates. Rose también aprovechó la oportunidad para interrumpir. Mi hermana solo se está quedando temporalmente en la villa de Charles Langley. Yo también confío en Charles. En su corazón siempre he sido solo yo. Observé la mirada afectuosa que Rose dirigía a Charles y fruncí el ceño. Incluso yo podía notar que algo no cuadraba, y más aún los reporteros. Señorita Rose Whitmore,
¿Está insinuando que cree que el señor Langley solo le es fiel a usted? Pero los sentimientos de la señorita Eleanor Wetmore hacia el señor Langley parecen distintos. Tal como esperaba, Rose estaba claramente induciendo a error a los reporteros a propósito. Tras la pregunta, incluso fingió estar nerviosa, cubriéndose la boca y lanzándome una mirada de disculpa. Hermana, no era mi intención. Observé su actuación con frialdad. Quizá mi mirada fue demasiado gélida, porque Rose se encogió involuntariamente. Sus ojos se enrojecieron y pronto se llenaron de lágrimas. Pero, hermana, si no sales ahora a aclararlo, Charles seguirá siendo malinterpretado. Tuve que admitir que yo no podía imitar la actuación de Rose, llorando ante las cámaras con un aire pálido y frágil, como un sauce temblando al viento, a punto de romperse con un roce. Las palabras dichas por alguien como ella adquirían una credibilidad extra. Las miradas escrutadoras de todos se volvieron hacia mí. Aún así, hubo quienes objetaron, considerando que el relato de Rose era unilateral, especialmente la periodista de antes, quien resopló con frialdad y volvió a presentar pruebas. He oído que el equipo legal del señor Langley acaba de completar la transferencia de la propiedad. Visto así, señorita Rose, ¿no es usted la que reside aquí temporalmente? Además, solo lleva 3 meses de embarazo y obtuvo el certificado de matrimonio hace apenas un mes. Es difícil no sospechar que sea una amante que usa el embarazo para escalar socialmente. Y por si fuera poco, desde que el señor Langley inició su negocio hasta ahora, ha sido la señorita Eleanor Wetmore quien ha estado a su lado. Usted, en cambio, regresó al país este mismo año y poco después se convirtió en la esposa legal del señor Langley. Rose se sonrojó de vergüenza, y no pude evitar admirar a esa figura afilada de pie frente a la multitud. Si la situación no hubiera sido tan inapropiada, le habría dado un aplauso. Prácticamente estaba diciendo lo que yo pensaba. Parecía que con ella allí, yo ni siquiera era necesaria en la situación de hoy. Y justo cuando todos señalaban a Rose y a Charles, ella pareció perder finalmente la compostura, se llevó la mano al pecho, respiró hondo varias veces y, tras decidirse, sacó un cuaderno de debajo de su ropa. Este es el diario de mi hermana. Detalla cómo estuvo enamorada de Charles desde que tenía 18 años. Todos estos años ha sido un amor no correspondido. Mientras Rose leía el diario, yo me sentí un poco aturdida. El cuaderno en sus manos se veía barato y gastado, con el tulipán de la portada ya descolorido, pero aún así lo reconocí. Ese cuaderno era efectivamente mío. 22 de marzo. Soleado. Sé que se llama Charles y conozco cada letra de su nombre, pero cada vez que viene parece buscar a mi papá para pedirle ayuda. Si pudiera ayudarlo yo en su lugar, me recordaría mejor. 8 de abril. Nublado. Ayudé a Charles a ahuyentar a un competidor y mi papá me regañó duramente. Entonces, la próxima vez que venga, ¿podré pedirle que hable conmigo un poco más? 21 de mayo. Soleado. Charles me trajo un regalo. Una botella de aire de Sri Lanka. Tan interesante, mucho más fascinante que el collar de diamantes que le dio a mi hermana. Me encanta. Rose siguió leyendo. Ante la atenta mirada de todos, destrozó el secreto más oculto de mi adolescencia. Yo estaba completamente entumecida, la mente zumbando, sintiendo solo como el ruido de la multitud se alejaba. Una rabia inexplicable se agitó en mi corazón y no pude controlar mis actos. Antes de darme cuenta, ya me había lanzado frente a Rose, arrebatándole el diario con una mano, mientras con la otra le daba una bofetada feroz en ese rostro detestable. Rose, robaste mi diario. Incluso Charles creía que mis sentimientos por él se habían desarrollado gradualmente durante el tiempo que pasamos juntos. Nunca revelé el secreto de mi antiguo enamoramiento, enterrando todos esos sentimientos de chica junto con el diario perdido en lo más profundo de mi corazón. Pero ahora, mis afectos más sinceros habían quedado expuestos ante el mundo. Bajo la traición de Charles, parecían aún más una broma. Mis manos temblaban violentamente sin que pudiera controlarlo. Antes de recuperar la compostura, un dolor agudo atravesó mi hombro cuando me empujaron. Eleanor, ¿has perdido la cabeza? Tu hermana está embarazada. ¿Cómo puedes golpear a alguien por pura malicia? Mi padre me fulminó con la mirada,
protegiendo a Rose mientras levantaba la mano para castigarme. Fue ella quien robó mi diario. ¿Pero qué dijiste entonces?, pregunté con frialdad. En ese instante capté el destello de incomodidad en el rostro de mi padre. En efecto, ese incidente fue el detonante para que me fuera de esa casa. Aunque vivíamos bajo el mismo techo, mi habitación permanecía sin llave todo el año. Según la explicación de mi madrastra, cerrar mi cuarto incomodaría a las criadas a limpiar, aunque la habitación de Rose ya estaba equipada con la cerradura de huellas dactilares más avanzada. Durante mi adolescencia, aún anhelaba ser tratada con justicia. Así que reuní el valor para pedirle a mi padre permiso para instalar una cerradura, solo para ser descartada con su comentario: ¿qué cosas valiosas guardas en tu habitación? Deja de exagerar. Poco después, mi diario desapareció. Registré toda la casa, pero no lo encontré, así que sospeché que alguien lo había robado. Le rogué a mi padre que revisara las grabaciones de seguridad. Fue la primera vez que lloré. Aunque el diario quizá no tuviera valor para ellos, contenía todos los secretos de mi corazón adolescente. Esos pensamientos íntimos y no dichos eran invaluables para mí. Pero por más que lloré y supliqué, mi padre se mostró impaciente y despectivo. Especialmente cuando insistí en que mi diario había sido robado, me dio una bofetada y me maldijo furioso. ¿Quién es el ladrón en esta casa? Tú eres la que más parece una ladrona. Un ladrón gritando, ¡al ladrón! Al final, con el rostro rojo e hinchado por la bofetada, tomé unos libros y algo de ropa y me fui de casa sin mirar atrás. Así que, en realidad, él siempre supo cuál era la verdad, pero estaba protegiendo a su querida hija menor, Rose. Incluso ahora, sigue siendo así. ¿Qué robo ni qué nada? Es porque no lo guardaste bien y Rose lo encontró. Ni siquiera te he regañado aún. Una jovencita que no aprende a comportarse, siempre pensando en cómo seducir a los hombres. Desvergonzada. Me señalaba la nariz mientras gritaba. Incluso mi madrastra aprovechó para decir: Eleanor, Rose sabía que te gustaba Charles, por eso se quedó en el extranjero todos estos años. También intentaba crearte una oportunidad. Pero los sentimientos no se pueden forzar. Has estado al lado de Charles durante tantos años, pero su corazón pertenece a otra persona. No hay nada que puedas hacer. En cuanto habló mi madrastra, la cámara pasó instantáneamente de enfocarnos a nosotros a centrarse en Charles. Ante la cámara, su expresión era oscura e inescrutable. Algunos periodistas incluso avivaron el fuego, presionando con agresividad: Señor Langley, entonces, durante todos estos años la señorita Eleanor Whitmore ha sido la única que se le ha lanzado descaradamente. Los reporteros dirigieron su mirada a Charles. Charles me miró. En su rostro vi lucha, contención y un fugaz sentimiento de culpa y remordimiento. Rara vez sentía remordimiento. ¿Fue porque escuchó el afecto sin filtros en las entradas de mi diario? Así que, en ese momento, se arrepentía de haberme empujado al centro de atención para servirme como una ridícula cortina de humo para él y Rose. Apreté los dedos, reprimiendo la marea de emociones. Justo cuando estaba a punto de arrancar sin piedad su sucia fachada, de pronto una conversación resonó en el aire. Charles, ¿qué estás pensando? Tú y Eleanor estaban a punto de casarse, y de repente fuiste y sacaste un certificado de matrimonio con Rose. ¿Cómo puedes enfrentar a Eleanor? No lo entiendes. Rose fue violada por mi culpa. Su cuerpo tiene una condición especial que le impide abortar, y ahora lleva en su vientre a un niño de padre desconocido. ¿Qué será de su futuro? ¿Y qué hay de Eleanor? Ha estado contigo desde que no tenías nada. ¿Es justo sacrificarla solo porque quieres pagar una deuda de gratitud? Hemos estado juntos 8 años. Ella me entenderá, como siempre ha apoyado cada decisión que he tomado. Además, entre ella y yo no necesitamos ese papel. Pero Rose es diferente. Es frágil y no puede cuidarse sola. La sala quedó en un silencio absoluto. Charles quedó como alcanzado por un rayo, con los ojos muy abiertos y el cuerpo rígido, parecido a una estatua de hielo. La grabación captó claramente la voz de Charles junto con la de su mejor amigo. Yo me sorprendí un poco. Después de todo,
El impacto de esa grabación era mucho más contundente que cualquier cosa que yo pudiera decir. Clavó por completo a Charles contra la pared. Falso. Todo esto es falso, hermana. ¿De dónde sacaste esta grabación sintetizada? Esto es demasiado. ¿Cómo puedes hacerle daño a Charles de esta manera? Rose fue la primera en perder el control, lanzándose hacia mí como una mujer enloquecida. Pero en el momento en que ella se abalanzó, di un rápido paso atrás. Entonces, de forma inesperada, la gran pantalla volvió a encenderse y pasó sin interrupciones a otro videoclip. La conferencia de prensa se celebraba en la sala de reuniones de un hotel de 5 estrellas, con pantallas LCD ocupando toda la pared frontal, y en cuanto apareció el contenido, fue acompañado por sonidos insoportables. Cariño, vuelvo a casa solo para darte un hijo, más te vale tratarme bien. En la escena, Rose, vestida con un camisón transparente, estaba junto a un hombre corpulento de mediana edad. Sus labios carnosos se posaron sin vacilar en su rostro hinchado y descendieron entre besos que lo dejaron jadeando. Pequeña tentadora, no te preocupes. Cuando haya transferido todos los activos de Tigris te llevaré conmigo. Aguanta por ahora. Esa arpía es bastante astuta, pero no te preocupes. Ya he encontrado un plan alternativo. Cuando llegue el momento, veremos cómo conseguir el certificado de matrimonio, así tu hijo podrá nacer legítimamente. La conversación se cortó. Qué emocionante, incluso más dramático que una telenovela. Hasta yo me quedé mirando a Rose con los ojos muy abiertos. Aunque me había robado al prometido, al ver la verdad sentí inexplicablemente un atisbo de compasión por Charles. Me volví para mirarlo. Su rostro estaba más pálido que el de un fantasma, la mirada alternando entre la pantalla y Rose. Aquel hombre adulto estaba al límite, con los ojos enrojecidos sin control. Su pecho subía y bajaba con violencia y, cuando por fin logró abrir la boca, no salió ningún sonido. La expresión de mi padre era igual de desagradable, mientras mi madrastra, culpable, bloqueaba la gran pantalla gritando sin parar, no miren, no graben. Lo que siguió fue un caos total e incontrolable. Para mi sorpresa, el frágil cuerpo de Rose no sufrió un aborto por la conmoción. Sin embargo, el incidente de la conferencia de prensa se disparó de inmediato a lo más alto de las tendencias. Charles abandona a su prometida de 8 años para convertirse en el sugar daddy de la amante de un magnate, perdiendo dinero, reputación y cordura. Para la delicada e indefensa luna blanca de Charles, el nombre de Charles se volvió viral, pero su empresa quedó en el olvido. Curiosamente, en esta oleada de acoso en línea, yo tuve la suerte de salir ilesa. No hubo ni una sola mención sobre mí, ni elogios ni críticas. Rose se escondió en el hospital evitando a todo el mundo, pero aunque logró esquivar a los medios, no pudo escapar de la esposa de un pez gordo que se enteró de la noticia en el extranjero. Un día, Rose desapareció del hospital. Mi padre y mi madrastra la buscaron frenéticamente como locos, pero mi padre ya no era el nuevo rico de antes, sin recursos ni contactos y demasiado asustado para denunciarlo a la policía. Al final no les quedó más remedio que recurrir a Charles, pero ahora él detestaba por completo a Rose y, además, tenía demasiados problemas propios. Incluso si pudiera ayudar, no movería un dedo. Así que el resultado fue que intentaron por todos los medios contactarme a mí. Cuando atendí la llamada de mi padre, estaba de buen humor e incluso le di un consejo: llama a la policía. Al otro lado solo hubo silencio. Eleanor, sé que te he fallado todos estos años, pero esta vez deja que tu viejo se trague su orgullo y te suplique por última vez. Por favor, intenta pensar en algo, ayuda a encontrar a tu hermana. Su voz llevaba una humildad sin precedentes, y hasta esa disculpa me sonó excepcionalmente sincera. Cuando encontremos a tu hermana, sin falta la haré arrodillarse ante ti y pedirte perdón. Aún así, permanecí impasible. Hacía tiempo que había pasado la edad en la que una simple disculpa podía curar heridas. Bajé la mirada, tracé distraídamente los dibujos del plato de porcelana frente a mí y dije: no hace falta. Dejé de importarme hace mucho, no es perdonar ni soltar, simplemente ya no me importa. En cuanto a quien ha ofendido exactamente Rose como advertencia moral, no necesito explicarlo, ya lo saben en su corazón. Tras hablar, no esperé respuesta y colgué directamente. Al levantar la cabeza, me encontré con la mirada burlona de Julian al otro lado de la mesa y retomé nuestra conversación anterior. Julian,
Sigamos hablando de mi paquete de compensación por incorporarme a tu nueva empresa. Justo ese día había adquirido con éxito todas las acciones de la empresa de Charles y tomado el control de las operaciones. Lo ridículo era que, hasta el mismo momento en que fue expulsado del consejo, Charles seguía creyendo que ese 15% de acciones que me dio era su última carta de negociación. ¿Cómo quieres hablar de esto?, replicó Julian. Por coincidencia o no, estábamos sentados en las mismas posiciones que cuando me acerqué a él para hablar de colaboración, e incluso la expresión perezosa y burlona de su rostro era idéntica. Su tono se elevó al final, prolongado y deliberado. Sus dedos largos y pálidos jugueteaban con un encendedor plateado, toda su figura destilaba despreocupación. Apreté los labios y contraataqué, eso depende de lo que estés dispuesto a ofrecer. Clic, observé cómo el hombre frente a mí cerraba el encendedor y fijaba su mirada en mí. Su expresión se volvió poco a poco seria y su postura se enderezó lentamente. Si estás dispuesta, lo que más quiero ofrecerte es el puesto de mi esposa. Me quedé helada, con un leve hormigueo en las yemas de los dedos. Julian, deberías haber visto la conferencia de prensa. Tras un largo silencio hablé, con la voz cansada, con las manos entrelazadas apoyadas bajo la barbilla, hice una pausa antes de continuar con franqueza. Ahora mismo no tengo el valor para aceptar otra relación. Mi rechazo no lo molestó, al contrario, asintió en completo acuerdo. Lo entiendo, aunque la basura ya se haya sacado, el asco aún persiste. Vaya metáfora, no sabía si reír o llorar. Pero, Eleanor, si algún día te apetece volver a salir con alguien, ¿podrías priorizarme? ¿Darles una oportunidad a mis intentos de conquistarte? Julian frunció los labios con aire lastimoso y levantó un dedo, volviendo a tocarse la cara. Teniendo en cuenta lo guapo que soy. Guardé silencio, mirando ese rostro más atractivo que el de 10 modelos masculinos juntos, y tuve que admitir que me conmovió un poco. La forma de cortejar de Julian era única. ¿Por qué llevas el mismo conjunto que hace 2 días? La gente podría pensar que a mi empresa no le va tan bien. Penalización. Tómate un día libre para ir de compras. Y entonces llegó una transferencia bancaria de 7 cifras. Viaje de negocios de última hora, el jet privado ya está arreglado, quizá hagamos una escala en otro país, no importa, podemos comprar allí todo lo que necesitemos. En el banquete del viaje de negocios no te pongas nerviosa, trátalo como una cena de trabajo normal, es solo bajo el pretexto de la boda de mi primo. El que sonríe como un tonto a nuestro lado es mi padre y la que no deja de darle palmadas en la cabeza es mi madre. Mis padres saben que eres mi secretaria y no te harán preguntas de más, aunque piensan que eres excepcionalmente capaz y que eres como una flor fresca clavada en estiércol cuando estás conmigo. Me senté en la mesa principal intentando pasar lo más desapercibida posible. Enamorarse de Julian no era realmente difícil, su amor es directo. Nunca asumió que no necesitara apoyo por ser independiente, ni que no necesitara romance por ser madura, se tomaba en serio conquistarme como mujer, aunque a veces sus métodos fueran un poco infantiles y torpes. Oí que a las chicas les gustan los directores autoritarios que gastan dinero a manos llenas. De algún modo se enteró de mi cumpleaños número 18, así que en mi cumpleaños 30 me horneó personalmente un pastel e invitó a toda la empresa. Además, cada mañana había un tulipán en el jarrón de mi escritorio. Julian, como supiste que me gustan los tulipanes, no pude evitar preguntar con curiosidad. Nunca le había dicho a nadie mi afición por los tulipanes, ni siquiera a Charles, que además nunca me regaló flores. Lo adiviné, respondió Julian con absoluta confianza, rebosante de orgullo. Vi el tulipán en la portada de tu diario durante la conferencia de prensa, así que pensé que te gustarían y compré algunos. El primer día que viste las flores en el jarrón sonreíste tan dulcemente. Llevaba una expresión de soy tan listo que me tocó el corazón. Mirando la franqueza de la mirada de Julian, fruncí los labios y pregunté, ya que viste la conferencia de prensa, debiste ver a Rose leyendo mi diario. El contenido, aunque yo no lo considerara obsceno, era demasiado vergonzoso para decirlo en voz alta, y más aún al quedar expuesto al ridículo público. Lo miré fijamente tras el escritorio, sin querer perderme ninguna microexpresión. Y, en efecto, el semblante de Julian se ensombreció al escucharme, me sentí extremadamente disgustada, el corazón se me hundió con sus palabras y mis dedos se curvaron ligeramente.
Justo cuando ya no podía soportar escuchar más y estaba a punto de apartarme, vi a Julian apretar los dientes y decir entre ellos: ¿cómo es que algo tan bueno como ser admirado en secreto por ti nunca me pasa a mí? En ese momento estaba tan celoso y envidioso que casi rechiné los dientes hasta hacerlos polvo. No pude contenerme al verlo golpearse el pecho con frustración. De repente me incliné hacia adelante, acercándome más al hombre frente a mí, y vi como el rostro de Julian se sonrojaba visiblemente al instante, con una expresión bastante adorable. La sonrisa en mis ojos se profundizó mientras me apoyaba, atrapándolo en un espacio estrecho, y con una leve curvatura de labios lancé casualmente una frase: nunca te tocan las cosas buenas como el amor no correspondido, pero cuando el romance cae en tu regazo, ¿lo aceptarás? Julian se quedó paralizado por un momento. El mayor arrepentimiento de la vida de Charles fue haber mostrado misericordia. Cuando Rose se acercó a él, había nacido en la riqueza y el privilegio, criado entre lujos, pero todo cambió el año en que cumplió 15. La empresa de su padre quebró y, incapaz de soportar el golpe, su padre se quitó la vida. Él y su madre fueron expulsados de la villa y obligados a vivir en un sótano de 40 metros cuadrados. Su madre, antes una dama consentida que nunca levantó un dedo, tuvo que hacer trabajos humildes para mantenerlo. En menos de un año enfermó y murió. La ironía más cruel fue que el tratamiento habría costado solo 20.000, apenas 20.000, y no podía permitírselo. Desde ese momento se determinó a ganar dinero y recuperar su antigua vida. Para ese objetivo aprendió a adular y halagar. Durante la universidad, al oír que un nuevo rico estaba interesado en invertir en su proyecto emergente, movió cielo y tierra para establecer contactos. Por fin consiguió una oportunidad: el banquete de cumpleaños de Rose. Tras apretarse el cinturón durante 3 meses y agotar su tarjeta de crédito, por fin reunió dinero suficiente para un regalo decente y, en el banquete, vestido con lo mejor que tenía, hizo su aparición. Pero de pie entre la multitud, observando a Rose brillar bajo la lámpara de araña de cristal, Charles sintió un sabor amargo en el corazón. Al fin y al cabo, antes de los 15 años él había sido igual. Además, vio como el regalo que había preparado ahorrando con sacrificio era arrojado sin cuidado entre aquella pila de obsequios por la pequeña princesa, completamente desapercibido. Ni siquiera su posición le daba derecho a un simple trozo de pastel. Así que abandonó el salón del banquete antes de tiempo. Justo cuando su amargura había llegado a un punto insoportable, vio a una niña en cuclillas junto a un bloque de piedra, con las manos juntas en una oración devota, frente a un pequeño pastel con una vela clavada. Por alguna razón inexplicable, sintió que eran almas afines. Como guiado por una fuerza invisible, se acercó y la molestó. Más tarde supo que se llamaba Eleanor, en realidad la hija mayor de la familia Whitmore, aunque no era querida, apenas una presencia invisible en casa. Era completamente distinta de Rose. Rose era radiante, orgullosa y brillante, como él había sido una vez. Eleanor, en cambio, era silenciosa, retraída y humilde, reflejando exactamente en quien se había convertido. Así, Charles comprendía a Eleanor, pero anhelaba a alguien como Rose. Incluso después de graduarse de la universidad, reunió el valor para expresar al tío Whitmore su deseo de profundizar la relación con Rose. Pensó que el firme apoyo del tío a su proyecto era una señal de favor especial. En cambio, recibió una burla despiadada. Le dijo que, en el mejor de los casos, era como un sapo codiciando la carne de un cisne, adecuado solo para su hija mayor, pero su hija menor, una joya en la palma de su mano, estaba más allá de sus sueños más salvajes. Durante mucho tiempo, esa frase se convirtió en un obstáculo insalvable en su corazón. Incluso después, cuando estuvo con Eleanor, ese asunto siguió pesando como una espina. Sabía que Eleanor era maravillosa y cuánto habían luchado para estar juntos. En cada día y noche insoportables, había estado agradecido de tenerla a su lado. El día que viajó al extranjero para asegurar un proyecto crucial para la empresa, Charles preparó un anillo de diamantes, pensando en proponerle matrimonio a Eleanor a su regreso. Nunca imaginó que se encontraría con Rose. Incluso con la familia Whitmore en bancarrota, Rose seguía viéndose radiante y elegante. Parecían viejos amigos reencontrándose. Por su conversación, pude notar que había estado bien protegida, aún con ese aura etérea e inmaculada. Sin embargo, nadie anticipó el accidente. Fue secuestrada y violada por aquellos hombres mientras lo ayudaba a cerrar el trato. Aunque luego afirmó que no le afectaba y le pidió que regresara a casa, Charles seguía inquieto en lo más profundo. Más tarde,
Rose volvió a China, le suplicó, diciendo que estaba embarazada y no podía abortar, pidiéndole que diera a su hijo un estatus legítimo, de lo contrario no podría seguir viviendo. Al verla llorar desconsoladamente, el corazón de Charles se ablandó. Sabía que traicionaría a Eleanor, aún así, colocó el anillo de diamantes originalmente destinado a Eleanor en el dedo anular de Rose y registró su matrimonio. Publicarlo en línea fue una súplica desesperada de Rose, diciendo que quería que el niño naciera con dignidad, prometió que sería solo por un año y que, después de que naciera el bebé, podrían divorciarse y lo liberaría. Charles sabía que estaba siendo injusto con Eleanor, pero aún se aferraba a una pizca de esperanza. Cuando enfrentó los cuestionamientos de Eleanor, la persuadió para que aceptara esperarlo un año. Por fortuna, Eleanor pareció aceptar, aunque él percibía su creciente distancia. Entró en pánico y pensó en compensarla. Transfirió el 15% de las acciones de la empresa a Eleanor. Aunque ese 15% le correspondía legítimamente por su inversión, Charles creyó que, al aceptarlas, Eleanor había accedido cómodamente a su propuesta. No sabía que todo lo que seguiría desafiaría sus expectativas. Charles nunca lo esperó. En la conferencia de prensa, su mejor amigo lo apuñaló por la espalda al divulgar su conversación grabada. Incluso Rose había estado conspirando contra él. De la noche a la mañana, lo perdió todo, los directores incluso lo expulsaron del consejo. Su empresa se fue, su esposa se fue, todo se fue. Confrontó a su amigo, pero lo recibió un golpe duro. Su amigo dijo que actuaba en nombre de la justicia al ayudar a Julian a exponer la verdad y que aquello era retribución, la rueda del destino girando, las consecuencias de sus propios actos. ¿Retribución? Charles sonrió y regresó a la villa, iniciando una vida de rivalidad alcohólica, arrastrándose durante un año entero hasta que un día miró el calendario y se dio cuenta de que era el aniversario del año de la promesa que había hecho a Eleanor. Como guiado por una fuerza sobrenatural, marcó el número grabado en su memoria que nunca se había atrevido a llamar. Tras un breve tono ocupado, la llamada se conectó y, en ese instante, el aliento de Charles se le quedó atrapado en la garganta. Conteniendo la respiración, escuchó la voz que había atormentado sus sueños, como si él mismo estuviera soñando. Parecía que habían vuelto al principio, como si todo pudiera empezar de nuevo. Eleanor, ha llegado el plazo de un año. ¿Podemos volver a estar juntos?, preguntó, apretando el teléfono con las palmas sudorosas y la voz temblándole sin control. Esos breves segundos de espera se sintieron como una eternidad, pero, tras lo que pareció un siglo, oyó un suave bufido y luego la risa cristalina, como de campana, de la mujer que amaba. Mi hijo ya tiene padre. No necesita un papá de descuento. En ese instante, Chao sintió como si un cuchillo le atravesara el corazón, dejándolo sangrante y en carne viva. Su mundo se derrumbó por completo. Al colgar, acaricié mi vientre visiblemente abultado. Aunque solo tenía 4 meses, el embarazo de gemelos lo hacía parecer inusualmente grande. Julian se acurrucó a mi lado, mirándome fijamente como un perro policía. Su atención no estaba en las noticias del televisor LCD, sino que entrecerró sus ojos de flor de durazno y preguntó con cansada sospecha. ¿Quién era? Tenía el oído fino. Molesta, le pellizqué la oreja y señalé mi vientre, sonriendo con significado. ¿Cuánta gente conoces que se apresure a ser padrastro gratis? Al oír esto, Julian bufó con desdén, sacó nuestro certificado de matrimonio, puso una mano en la cintura y alzó la nariz. A mi hija y a mi hijo no les falta padre. Estaba a punto de estallar de orgullo. Hace 3 meses, Julian y yo nos casamos oficialmente, solo para descubrir en el chequeo prematrimonial que yo tenía un mes de embarazo. Cuesta imaginar que Julian, el director ejecutivo de una empresa cotizada, llorara y riera al oír la noticia, agarrando a cualquiera para anunciar que iba a ser padre como un completo tonto, sobre todo después de saber que sería padre de gemelos. Desde entonces se pavonea orgulloso como un pavo real en plena exhibición. Incluso llegó a imprimir mi informe de controles prenatales en un póster y colgarlo justo en el centro del salón de la casa vieja. Ese comportamiento lo convirtió de inmediato en el enemigo de toda la familia, tan infantil que me da dolor de cabeza. No pude evitar reír y llorar a la vez y lo jalé rápidamente para que se sentara bien. De repente, entrecerré los ojos y evalué a Julian de pies a cabeza antes de preguntar de forma ominosa. Me encontré con Frederick hace un tiempo. ¿Quién? Soltó Julian, aunque sus ojos se movían nerviosos. Alcé una ceja,
Le enderecé el mentón y sonreí aún más inocente. El buen amigo de Charles, tú no lo conoces, pero él sí te conoce. Me dijo que alguien acudió a él para pedirle un favor hace un año. Ayudar a los demás es una virtud, respondió Julian con suma seriedad. Ah, sí. Pero oí que esa ayuda fue justo después de que Charles registrara su matrimonio. No puedo evitar pensar que alguien tenía motivos ocultos desde el principio. La prueba de audio sí me ayudó, pero el momento. Es difícil no sospechar que Julian lo había planeado todo desde el inicio. Exactamente. Julian pareció incapaz de seguir fingiendo y decidió confesar. Tomó mi mano, mirándome sin el menor arrepentimiento. Cuando supe del registro de su matrimonio ese día, estaba tan feliz que no pude dormir en toda la noche. La primera vez que te vi de pie detrás de ese tonto de Charles en la conferencia de licitación, no dejaba de pensar, ¿cómo demonios merecía ese bastardo con tanta suerte a un ángel como tú? Se me escapó una risita mientras me inclinaba para plantar un beso en los labios de Julian, con el aliento fragante como orquídeas. Ahora el ferry ha llegado a tu casa. Mientras tanto, en las noticias, gracias a los incansables esfuerzos de la policía, una organización de trata de personas ha sido desmantelada y decenas de jóvenes rescatadas han regresado a su país. Entre ellas, una mujer llamada Rose Wetmore sufrió las lesiones más graves y ya ha sido contactada por su familia.